Hay un tipo de silencio muy particular que solo existe a las 2 de la madrugada. No es un silencio en paz, no es descanso. Es ese que pesa demasiado en el pecho. Ese que sabe que algo está por pasar antes de que tú lo sepas. Soy Dorothy Hargrove. Tengo 67 años. Duermo 6 horas por noche. Tomo el café solo. Y construí un hospital desde cero con nada más que un título de enfermería y 30 años de negarme a aceptar un no por respuesta. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Mi esposo, Víctor, solía decir que Dios me hizo eficiente, y luego se quedó sin tiempo para hacerme paciente. No se equivocaba. Tampoco se equivocaba en la mayoría de las cosas, que es probablemente la razón por la que lo extraño cada mañana. Fui criada por una mujer que creía que una dama siempre debía ser presentable, siempre mantener la compostura y siempre saber más de lo que deja ver. En 67 años he intentado honrar al menos 2 de esas 3 cosas. La parte de ser presentable la he manejado bastante bien. La compostura, la mayoría del tiempo. Lo de saber más de lo que dejo ver. Eso me salió natural. Demasiado natural, dirían algunos. Mi hija, René, lo ha dicho muchas veces. Dice que tengo una forma de observar a las personas que las hace sentir como si las estuviera leyendo. Ella lo dice como una crítica. Yo siempre lo tomé como un cumplido. Lo que ella no entiende, o quizá nunca ha querido entender, es que observar con atención no es un defecto de carácter. Es supervivencia. Es la razón por la que noté cosas en Marcos, el novio de su hija, mucho antes de que alguien más en esta familia estuviera dispuesto a verlas. La forma en que se movían sus ojos cuando creía que nadie lo miraba. La forma en que Chloe, mi nieta, la joven de 19 años más brillante que he conocido, se quedaba en silencio a su lado. No era timidez. No era calma. Era ese silencio que aparece cuando alguien aprende que decir la palabra equivocada en el momento equivocado tiene un costo. Lo noté. Lo guardé. Esperé. Eso es algo que la gente que subestima a las mujeres observadoras nunca tiene en cuenta. Somos muy buenas esperando. Pero ese martes en particular, a las 2:07 de la madrugada, sonó mi teléfono, y la voz de mi nieta, esa voz que conozco desde el primer llanto que dio, rompió todo el silencio que yo había estado sosteniendo. Abuela. Una respiración. Un sonido quebrado debajo. Estoy en urgencias. Yo ya estaba sentada en la cama. Marcos me empujó por las escaleras. Su voz se quebró en la última palabra. La enfermera preguntó qué pasó y él dijo que estaba borracha. Dijo que me caí, y mamá. Una pausa. 3 segundos completos. Y en esos 3 segundos, yo ya sabía lo que venía. Mamá decidió creerle. Se fue con él. Abuela, simplemente se fue. No entré en pánico. No lloré. No dije una sola palabra que pudiera usarse en mi contra después. Porque yo ya estaba pensando en el después. Ya estaba pensando en qué tenía que pasar, en qué orden, y a quién había que llamar antes de cruzar las puertas de ese hospital. Porque esas puertas llevan mi nombre. Y nadie, ni Marcos, ni una enfermera asustada, ni la lealtad equivocada de mi propia hija, iba a decidir lo que ocurriría dentro de ellas esa noche. Chloe. Mantuve la voz firme, calmada. La voz que usé durante 30 años en salas de urgencias cuando todo se desmoronaba y alguien tenía que ser la persona que no lo hacía. No firmes nada. No hables con nadie sobre lo que pasó. Ya voy en camino. Estuve lista en 4 minutos. Necesito hablarte de René antes de hablarte de Marcos. Porque Marcos es un síntoma. René es la historia. Nació un miércoles de octubre, hace 42 años, durante un turno doble que yo no debía estar cubriendo. Víctor me llevó al hospital a las 6 de la mañana, y al mediodía la tuve en brazos durante 40 minutos antes de que una emergencia en la unidad de cuidados intensivos me obligara a volver al trabajo. He cargado con esos 40 minutos, y con la culpa que viene con ellos, durante 4 décadas. René se ha encargado de que así sea. No lo digo con amargura. Lo digo porque es verdad.
Y porque la verdad es más útil que su versión cómoda. Mi hija creció creyendo que el amor se medía en presencia, y que mi presencia siempre estaba en otra parte. No estaba del todo equivocada. El hospital me necesitaba de formas urgentes, visibles, ruidosas. René me necesitaba de formas más silenciosas, más constantes, y mucho más fáciles de posponer. Víctor intentó llenar el espacio que yo dejé. Fue mejor padre que yo en todo lo que requería quedarse quieto. Entrenó su equipo de softball cuando ella tenía 9 años. La llevó a cada audición a la que ella lo arrastró. Fue quien notó, mucho antes que yo, que René no solo quería ser amada. Necesitaba ser elegida. De manera pública. Visible. Por alguien que pudiera haber elegido a cualquier otra persona, y la eligiera a ella. Es un tipo de necesidad muy particular. Y hace a una persona vulnerable a un tipo de hombre muy particular. Se casó 2 veces antes del padre de Chloe. La primera, a los 23, con un músico que resultó ser mejor desapareciendo que en cualquier otra cosa. La segunda, a los 27, con un hombre cuyo encanto era tan pulido que tomó 3 años descubrir lo que había debajo. Chloe nació de la tercera relación, que ni siquiera llegó a una boda. Su padre se fue antes de que ella cumpliera 4 años. Una partida dolorosa, como todas, pero que yo, en privado, siempre creí que la salvó a ambas de algo peor. Ese mismo año, Chloe vino a mí. No de manera formal, no con papeles, sino de la forma que realmente importa. Vino a mí como los niños van hacia el adulto que les da estabilidad en un mundo inestable. Me convertí en quien la recogía de la escuela los días en que las emociones de René eran demasiado grandes como para dejar espacio a las necesidades de alguien más. Me convertí en quien le preparaba huevos revueltos a las 7 de la mañana y la escuchaba leer su tarea en voz alta. Me convertí en quien se sentó con ella durante 3 horas la tarde en que recibió su aceptación a la Facultad de Medicina. Y aún no sabía si quería gritar o llorar. Elegimos ambas cosas. En ese orden. Chloe es la persona de mi familia que más se parece a quien yo intentaba ser cuando era joven. Y aún no había aprendido todas las formas en que ser mujer te obliga a hacerte más pequeña para ser aceptada. Tiene mis ojos. La risa de Víctor. Y una precisión mental que, cuando la veo pensar un problema, a veces me deja sin aliento. También tiene la necesidad de ser amada de René. Y esa es la parte que me preocupó de Marcos desde la primera noche en que lo conocí. Llegó a la cena de Acción de Gracias hace 14 meses. Cabello oscuro, sonrisa fácil, ese tipo de seguridad que resulta atractiva, hasta que pasa suficiente tiempo con ella como para notar que nunca se ajusta al entorno. Habló de sí mismo durante los primeros 40 minutos sin hacer una sola pregunta sobre nadie más. René lo miraba como siempre ha mirado a los hombres que admira, con una especie de aprobación hambrienta, como si su presencia validara algo en ella. Chloe se sentó a su lado y se rió de todo lo que él decía. Esa risa llegó medio segundo demasiado rápido. Conozco esa risa. Yo misma la he usado en habitaciones donde una mujer aprende muy pronto que reír es más barato que entrar en conflicto. Después de la cena, yo estaba en la cocina cuando escuché su voz en el pasillo. Más baja. No estaba enojado. Solo hablaba en ese tono tranquilo que, en realidad, es otra forma de presión. No pude oír las palabras. Pero sí escuché la respuesta de Chloe. Silencio. Y luego un acuerdo rápido. Después, pasos que se alejaban en la dirección que él quería. Lo noté. No dije nada. Reconozco que ese es un tipo de fracaso muy particular. El fracaso de la mujer que ve con claridad, calcula el costo de hablar, y decide que ese costo es demasiado alto. Me dije a mí misma que era pronto. Me dije que podía estar equivocada. Me dije que René no perdonaría otra intromisión de su madre en la felicidad de su familia. Todo eso era cierto. Nada de eso era suficiente. Para Navidad, las señales ya eran imposibles de negar. Chloe había dejado de escribirme sobre las pequeñas cosas. Las fotos de sus apuntes, las preguntas nocturnas sobre anatomía, las observaciones al azar sobre pacientes que veía mientras hacía voluntariado en el hospital. Ese canal se fue quedando en silencio. Me dije que estaba ocupada. Me dije que las chicas de 20 años se ocupan.
En la cena de Navidad, la última que compartiríamos todos juntos, Marcos llegó 40 minutos tarde, y pude oler el alcohol antes de que se sentara a la mesa. Era funcional. Encantador, incluso. Se sentó junto a Chloe, puso su mano en el respaldo de su silla y le susurró algo al oído que la hizo sonreír, con la boca, pero no con los ojos. En un momento, ella se inclinó hacia él para preguntarle algo en voz baja, y él le sujetó el brazo justo debajo del codo. Un agarre breve. Firme. El tipo de agarre de un hombre que ha aprendido que corregir no necesita ser ruidoso para hacerse sentir. Los ojos de Chloe se encontraron con los míos durante medio segundo al otro lado de la mesa. Luego miró hacia otro lado. Y yo, con toda mi formación clínica, todos mis años observando, todos mis 67 años de saber más, bajé la mirada hacia mi plato y dejé que el momento pasara. He tomado muchas decisiones profesionales en mi vida de las que estoy orgullosa. He tomado unas pocas de las que me arrepiento. Ese momento en esa mesa no es una decisión profesional. Es la decisión que más pesa, la que se queda clavada en mi pecho cada vez que intento dormir. Debí haber dicho algo. Sabía lo que estaba viendo. Sabía lo que significaba. 30 años en urgencias me enseñaron exactamente cómo se ve esto al principio. Antes de que el principio se convierta en patrón. Antes de que el patrón se convierta en historial. Antes de que el historial se convierta en un expediente sobre un escritorio en una sala de hospital. Yo lo sabía. Lo analicé. Y me quedé en silencio. Lo que no sabía, lo que ninguno de nosotros sabía, lo que he tenido que aprender a perdonarme por no haber sabido, era lo rápido que ese principio ya se estaba convirtiendo en el medio. Que mientras yo protegía cuidadosamente mi relación con René guardándome mis observaciones, aquello que temía, ya estaba en marcha. Chloe no me llamó a las 2 de la madrugada porque la situación hubiera escalado de repente. Me llamó a esa hora porque llevaba meses manejándolo sola, en silencio. Porque eso es lo que hacemos las mujeres cuando somos jóvenes, cuando dudamos, cuando las personas a nuestro alrededor eligen la comodidad en lugar de la claridad. Me llamó porque ya no le quedaban formas de manejarlo por sí sola. Y cualquier cosa que yo no hubiera hecho en esa mesa de Navidad, cualquier silencio que hubiera elegido en nombre de mantener la paz, no iba a fallarle otra vez. No en mi hospital. No bajo mi responsabilidad. Conduje con ambas manos en el volante y la radio apagada, repasando exactamente lo que tenía que hacer al llegar, en qué orden y con quién. Pasé toda una carrera aprendiendo que la emoción y la acción son más poderosas cuando se mantienen separadas. Puedes sentirlo todo. Pero actúas con precisión. Conocía al jefe de cirugía. Conocía al médico de guardia. Sabía de memoria el número directo del administrador del hospital. Y, más importante aún, ellos me conocían a mí. Y estaban a punto de recordar exactamente quién soy. Quiero ser muy clara en algo antes de continuar. Lo que voy a contarte no ocurrió en una sola noche dramática. No llegó completo, con bordes definidos y villanos evidentes. Llegó como llegan la mayoría de las traiciones, lentamente, en fragmentos, vestido de normalidad, haciendo preguntas que suenan razonables. Casi no lo veo. Y yo no soy una mujer a la que se le escapen las cosas. Esa es la parte que debería inquietarte más. La primera semana después de Navidad hice lo que debía haber hecho meses antes. Prestar atención con intención, no solo con instinto. Hay una diferencia. El instinto detecta. La intención documenta. Tenía un pequeño cuaderno de cuero en el cajón de mi mesa de noche. El tipo de cuaderno que he usado durante 30 años para registrar decisiones importantes. Empecé a escribir en él cada noche. Nada dramático. Solo hechos. Fechas. Horas. Observaciones. Las cosas que una persona cuidadosa anota, no porque ya sepa lo que significan, sino porque entiende que el significado suele llegar tarde, y la evidencia no espera. 4 de enero. Chloe faltó a nuestra llamada habitual del domingo por segunda vez consecutiva. Escribió 2 horas después. Perdón, abuela. Me quedé dormida. Era posible, pero Chloe nunca, en su vida adulta, ha dormido más allá de las 9 un domingo. 9 de enero.
René me llamó para decirme que Marcos se había mudado temporalmente al apartamento de Chloe mientras resolvía su contrato de alquiler. Lo dijo con un tono casual, de esa manera en que da información que sabe que voy a cuestionar, para poder prepararse a defenderla. Yo dije, espero que todo vaya bien. Sonó casi decepcionada. 14 de enero. Pasé por el edificio médico de la universidad donde Chloe hace voluntariado los martes por la tarde. Estaba por la zona, realmente, y pensé en invitarla a tomar un café. La coordinadora de voluntarios, una mujer joven llamada Becca, que conoce a Chloe desde hace 2 años, me dijo que Chloe no había ido desde antes de las fiestas. Llamó y dijo que tenía algunos asuntos personales que resolver. Estamos guardándole el lugar. Asuntos personales que resolver. Lo anoté. Volví a casa. Me senté en la cocina durante mucho tiempo, mirando nada en particular. De esa manera en que miras la nada cuando en realidad estás mirando todo al mismo tiempo, intentando no sacar conclusiones antes de tener suficiente base. No estaba entrando en pánico. El pánico es un desperdicio para un cuerpo que aún funciona. Estaba pensando. La llamada que cambió la forma de todo llegó un martes por la mañana, 17 días después de Navidad. Estaba en la isla de mi cocina, con mi segunda taza de café y un informe del consejo que estaba revisando con bolígrafo rojo, cuando sonó el teléfono. El nombre en la pantalla decía, la doctora Patricia Simmons, médica de cabecera de Chloe, una mujer a la que conozco profesionalmente desde hace más de una década. Contesté antes del segundo timbre. Dorothy. Su voz tenía ese tono cuidadoso que los médicos usan cuando van a dar información que no saben muy bien cómo presentar. Lo reconocí de inmediato. Yo misma lo he usado. Quiero empezar diciendo que quizá me esté extralimitando, pero decidí que prefiero hacerlo antes que quedarme en silencio. Dígame, respondí. Ayer recibí una solicitud para el expediente médico completo de Chloe. El formulario de autorización indicaba como solicitante a Marcos, identificado como su contacto de emergencia. Y, hizo una pausa. Esta es la parte que me preocupó, como su representante médico. Dejé mi taza de café con extremo cuidado. Chloe nunca ha designado a un representante médico, continuó Patricia. Tiene 19 años y está sana, no es algo que hubiéramos discutido, continuó Patricia. Y hay algo más importante. El formulario llevaba su firma, pero, Dorothy, tengo la firma de Chloe registrada desde sus formularios de ingreso de hace 3 años. Esta no coincide. Es parecida, pero no es correcta. La cocina estaba en completo silencio. Rechacé la solicitud y marqué el formulario para nuestro departamento de cumplimiento, dijo Patricia. Pero pensé que debía saberlo. Sea lo que sea que esté pasando con ese joven, está intentando obtener acceso legal a su historial médico, y lo está haciendo con una firma falsificada. Gracias, Patricia. Mi voz se mantuvo firme. Me sentí orgullosa de que se mantuviera firme. Por favor, no entregue nada a nadie sin hablar conmigo primero. Y conserve una copia de ese formulario. Ya está hecho. Dorothy, ¿ella está a salvo? Miré por la ventana de mi cocina, hacia el jardín que Víctor había plantado el año antes de enfermar. Las rosas estaban desnudas en enero. Todo estaba desnudo en enero. Lo estará, respondí. Colgué el teléfono. Abrí mi cuaderno. Anoté la fecha, la hora, el nombre de Patricia, y debajo, 2 palabras. Representante médico falsificado. Luego me quedé sentada exactamente 3 minutos. Miré el reloj antes de volver a tomar el teléfono y llamar a Judith. Judith Calewa ha sido mi abogada personal durante 22 años. Tiene 61 años, es afilada como una hoja bien cuidada, y es una de aproximadamente 4 personas en este mundo a las que les cuento la versión sin filtrar de las cosas. Atendió en el primer timbrazo porque Judith, como yo, no deja que las llamadas importantes vayan al buzón de voz. Le conté todo. La cena de Navidad, las llamadas perdidas, la coordinadora de voluntariado, la llamada de Patricia, el formulario falsificado. Lo conté en orden, sin añadir opiniones,
de la forma en que se presenta la información cuando necesitas que otra mente aguda la analice sin las huellas de tus emociones encima. Cuando terminé, Judith guardó silencio durante 4 segundos. Conté. Dorothy, dijo, ven a mi oficina mañana por la mañana, a las 8. No hables de esto con René. No te pongas en contacto con Marcos. Y no contactes a Chloe esta noche de ninguna manera que pueda interpretarse como una advertencia. Ven por la mañana, trae el cuaderno y hablaremos de cómo se ve esto desde el punto de vista legal. ¿Qué te parece a ti ahora mismo? Pregunté. Ahora mismo parece que alguien está intentando establecer control legal sobre las decisiones médicas de una mujer joven. Hizo una pausa. Lo cual podría ser el paso previo para establecer control legal sobre sus intereses financieros, especialmente si es beneficiaria de un patrimonio importante. Chloe es la principal beneficiaria del fideicomiso de Víctor. Lo es desde que tenía 6 años. Cuando Víctor murió, los términos pasaron a mi supervisión hasta mi propio fallecimiento, momento en el cual el 40% del fondo del centro médico Hargrove y todas las propiedades residenciales pasarán a ella. No es un secreto en la familia. Nunca necesitó serlo. Nunca necesitó ser un arma. Hasta ahora. Estaré allí a las 8. Dije. Cerré el cuaderno. Vertí el resto del café por el desagüe. Fui a mi estudio, me senté en el escritorio y empecé a revisar cada cuenta financiera, cada documento de propiedad, cada papel legal vinculado a mi nombre y al de Chloe. No porque esperara encontrar algo fuera de lugar, sino porque una mujer que construye un hospital desde cero aprende pronto que no se espera a la inundación para revisar los cimientos. Todo estaba en orden. Todo estaba exactamente donde debía estar. Por ahora. Llegué a la oficina de Judith 5 minutos antes de las 8. Ella ya había reunido precedentes legales. Había un bloc amarillo sobre su escritorio con notas que podía leer al revés, una habilidad que desarrollé en reuniones del consejo médico y que nunca perdí. Alcancé a ver las palabras influencia indebida, impugnación de capacidad y abuso financiero a personas mayores antes de que girara el bloc. Háblame de la estructura del fideicomiso, dijo a modo de saludo. Se lo expliqué. Tomó notas. Hizo 5 preguntas de seguimiento, cada una más precisa que la anterior. Como un cirujano que avanza de la superficie hacia lo que hay debajo. Cuando terminé, dejó el bolígrafo y me miró directamente. Esto es lo que me preocupa. Un representante médico no se limita a decisiones de salud. En algunas jurisdicciones, y bajo ciertos argumentos legales, puede usarse como punto de partida para cuestionar la capacidad de una persona. Si Marcos logra establecer que Chloe lo designó como su representante médico, sugiere que ella confía en su criterio por encima del suyo en momentos de crisis. Hizo una pausa. Si a eso se le suma una evaluación psiquiátrica, aunque sea cuestionable, y testimonios de personas dispuestas a describir inestabilidad en su comportamiento, puedes construir una narrativa. No una narrativa real, sino una legal. Una narrativa diseñada para cuestionar su idoneidad para recibir la herencia del fideicomiso, dije. Judith me miró con una expresión que reserva para cuando no espera que llegue tan rápido a la conclusión. Sí. Y si su idoneidad es cuestionada con éxito, ¿quién administra sus intereses mientras tanto? ¿Quién se ha nombrado en el proceso como responsable? Respondí. Judith sostuvo mi mirada. Lo cual, con casi total seguridad, sería Marcos Teal. Pensé en la voz de Chloe a las 2 de la madrugada. Dentro de 3 semanas. Una llamada que aún no sabía que ocurriría, pero cuya forma ya empezaba a entender. Pensé en el agarre de su brazo en Navidad. Pensé en la firma falsificada en un documento que solicitaba su historial médico. Pensé en cuánto tiempo llevaba esto en marcha. Cuántos pasos ya se habían dado mientras yo me mantenía cuidadosamente al margen de los asuntos de René y preservaba la paz en las cenas familiares. Quiero contratar a un investigador, dije. Judith asintió. Iba a sugerir lo mismo. Alguien que pueda documentar registros financieros, deudas, antecedentes, cualquier problema legal previo, cualquier conexión con profesionales que, digamos, ofrezcan testimonios flexibles en procesos de tutela. Conozco a alguien, dijo Judith. Stephen Carver.
Es detective. 20 años en práctica privada. Extremadamente meticuloso. Haré la presentación hoy mismo. Bien. Tomé mi bolso. También quiero que revisen todo lo relacionado con mis cuentas. Cualquier intento de acceso, cualquier consulta, cualquier contacto. Quiero saberlo en menos de una hora. Llamaré al banco esta misma mañana. Me levanté. Judith también. Nos miramos a través de 22 años de confianza profesional, y de esa comprensión particular que existe entre dos mujeres de cierta edad que han aprendido, por las malas, que el mejor momento para construir una defensa es antes de necesitarla. Dorothy, dijo mientras yo llegaba a la puerta, ¿cómo estás? Consideré la pregunta como merecía ser considerada. Estoy enfadada, respondí, pero estoy pensando con claridad. Esas dos cosas no siempre coinciden en mi experiencia, así que lo considero una ventaja. Judith casi sonrió. Bien. Sigue pensando con claridad. No te muevas todavía. Necesitamos más base antes de dar un solo paso visible. Lo sé. Puse la mano en el picaporte. He estado construyendo cosas durante 40 años, Judith. Sé cómo funcionan los cimientos. El banco llamó 3 días después. Yo estaba en el jardín, las rosas aún desnudas, la tierra aún dura, cuando sonó mi teléfono con un número que reconocí como la línea privada de mi gestor de cuentas, un hombre meticuloso y prudente llamado Gerald, que ha manejado mis finanzas durante 11 años, y que no llama sin motivo. Señora Hargrove. Su voz tenía la misma cualidad cuidadosa que había tenido la de Patricia. Los profesionales la aprenden con el tiempo. Es el tono de alguien que está entregando algo serio con responsabilidad. Tuvimos un incidente ayer del que quiero informarle. Me quedé completamente inmóvil entre los rosales desnudos. Alguien llamó a nuestra línea principal identificándose como su asistente personal y solicitó información sobre su cuenta principal de inversión, el saldo, los beneficiarios designados y el proceso para actualizar los firmantes autorizados. El aire frío de enero parecía quedarse suspendido a mi alrededor. Nuestro representante siguió el protocolo y rechazó la solicitud. No se proporciona información sin verificación directa del titular de la cuenta. Pero quiero que sepa qué ocurrió. Y necesito preguntarle si usted tiene un asistente personal. No lo tengo, respondí. Gerald exhaló. Temía que esa fuera la respuesta. Voy a marcar la cuenta para una revisión de seguridad adicional y agregar un requisito de contraseña verbal para cualquier consulta telefónica. También le recomendaría que nos reunamos en persona esta semana para revisar su lista de contactos autorizados. Mañana por la mañana, dije. A las 9. Aquí estaré. Colgué. Me quedé en el jardín un largo momento, el aire de enero frío e indiferente contra mi rostro. ¿Un asistente personal? Alguien había llamado a mi banco haciéndose pasar por alguien que no existía, preguntando específicamente por beneficiarios y firmantes autorizados. Alguien que sabía lo suficiente sobre mis cuentas como para hacer las preguntas correctas, pero no lo suficiente como para anticipar que Gerald verificaría. Alguien con prisa. Alguien con un plan. Entré en la casa, preparé una taza de té que no bebí y abrí mi cuaderno en una página nueva. Escribí la fecha. Escribí el nombre de Gerald. Escribí, beneficiarios designados, firmantes autorizados, contraseña verbal añadida. Y debajo de todo, escribí 2 palabras que llevaba 3 semanas rodeando sin atreverme a fijarlas directamente. Está escalando. Lo que significaba que yo tenía que moverme más rápido. No de forma visible, todavía no. Pero más rápido. Tomé el teléfono y llamé a Stephen Carver. Stephen Carver llegó a mi casa un jueves por la tarde, con un maletín de cuero gastado y esa economía silenciosa de movimientos que pertenece a los hombres que han pasado décadas observando sin ser observados. Tenía 53 años, canas en las sienes y un rostro que se olvida con facilidad, en el mejor sentido posible. El rostro de un hombre que ha construido su carrera siendo la persona menos interesante de la habitación. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, rechazó el café y abrió un pequeño cuaderno propio. Aprecié ese detalle más de lo que expresé. Le conté lo mismo que a Judith, más todo lo que había ocurrido desde entonces.
La llamada de Patricia. La de Gerald. Las fechas en mi cuaderno. La cronología tal como la entendía. Steven escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hizo 4 preguntas. El nombre legal completo de Marcos. El nombre de la médica de Chloe. La sucursal de mi banco principal. Y si tenía alguna razón para creer que Marcos había tenido acceso a mi casa en los últimos 6 meses. Pensé en esa última pregunta con cuidado antes de responder. Estuvo aquí en la cena de Navidad, dije, y una vez en noviembre, cuando René lo trajo en lo que describió como una visita informal. Yo estuve presente en ambas ocasiones, pero no puedo asegurarle que no haya estado aquí sin mí. Steven anotó algo. ¿Su hija tiene una llave? Hubo una pausa. Sí, respondí. Asintió una vez, sin juzgar, y cerró su cuaderno. Necesitaré 2 semanas. Tal vez menos. Empezaré con registros públicos, financieros, legales, propiedades. Luego pasaré a vigilancia de sus movimientos diarios y contactos profesionales. Me miró con firmeza. Señora Hargrove, por lo que me ha descrito, esto tiene el patrón de algo planificado de manera metódica durante varios meses. Y eso significa que habrá un rastro documental. Hizo una breve pausa. Las personas que planifican metódicamente siempre dejan uno. No pueden evitarlo. El propio proceso de planificación lo requiere. Encuéntrelo, dije. Se levantó, tomó su maletín y se detuvo en la puerta de la cocina. Una cosa más. No cambie su comportamiento de manera visible. No ajuste sus cuentas. No confronte a nadie. No hable de esto con su hija. Si él está atento a señales de que usted se ha dado cuenta, cualquier cambio en su rutina lo alertará. Lo entiendo. Actúe como si nada hubiera cambiado. Lo miré con calma. Señor Carver, dirigí un hospital durante 30 años. Me he sentado frente a ejecutivos de seguros, miembros hostiles del consejo y abogados de negligencia médica, y no les he dado nada. Hice una pausa leve. Creo que puedo manejar una cena con un hombre que cree que soy una mujer de 67 años fácil de manejar, que no sabe leer a las personas. Steven Carver casi sonrió. Sí, dijo. Creo que puede. La segunda semana de febrero, mi contador me llamó. Se llama Richard Oafor. Meticuloso. Preciso. 30 años gestionando el patrimonio de los Hargrove, y constitucionalmente incapaz de hacer una llamada innecesaria. Cuando su nombre apareció en mi pantalla a las 11 de un miércoles por la mañana, atendí con la atención que esa llamada merecía. Eleanor. Me ha llamado Eleanor desde el primer año que trabajamos juntos. Nunca lo he corregido. Necesito informarle algo directamente. Esperé. Esta semana recibí una solicitud por escrito para obtener copias de sus últimos 3 años de declaraciones de impuestos, los resúmenes de sus inversiones y el calendario de distribución del fideicomiso del fondo Hargrove. Guardé silencio. La solicitud venía en papel membretado de un bufete de abogados que no reconozco, especializado en litigios patrimoniales y procesos de tutela. Estaba firmada por alguien que se identificaba como apoderado en su nombre. La voz de Richard tenía esa neutralidad cuidadosa de quien elige cada palabra con precisión. Rechacé la solicitud de inmediato. No existe ningún poder legal registrado en mi oficina, y bajo ninguna circunstancia entregaría sus documentos a un tercero sin su autorización directa por escrito. Hizo una pausa. Pero, Dorothy, esto no es una consulta menor. Es una solicitud dirigida, sofisticada, proveniente de un despacho que sabe exactamente qué documentos se necesitan para construir un caso de competencia financiera. Litigios patrimoniales y tutela, repetí. ¿Tiene el nombre del bufete? Whitmore and Associates. Operan principalmente desde New Haven. Lo anoté. Richard, necesito que haga algo por mí. Compile cada solicitud, formal o informal, escrita o verbal, que haya recibido en los últimos 6 meses relacionada con mis cuentas, mis activos o el fideicomiso. Cada consulta, incluso las que parecieron rutinarias en su momento. Hubo un breve silencio. ¿Cree que ha habido más? Creo que me gustaría saberlo.
Me devolvió la llamada a la mañana siguiente con 3 consultas adicionales que había archivado y olvidado. 2 llamadas de personas que decían ser mis representantes. Un correo electrónico solicitando confirmación de valores de activos para lo que describían como una revisión de seguros. Todas rechazadas. Todas, en retrospectiva, nada rutinarias. Las añadí al cuaderno. El patrón ya no estaba formándose. Era completamente visible. Stephen Carver regresó un martes, 11 días después de nuestra primera reunión. Colocó 6 fotografías y un informe de 12 páginas sobre la mesa del comedor, con el cuidado metódico de alguien que entiende que la forma en que se presenta la información influye en cómo se recibe. Empezaré con lo que encontré en los registros públicos, dijo. Marcos Teal, de 26 años, tiene una deuda de préstamos personales de $71.400 con 2 entidades. Ambas cuentas están en mora. Tiene una sentencia civil en su contra presentada hace 18 meses por un antiguo arrendador, una disputa por daños que se resolvió de forma discreta. Hizo una breve pausa. Más relevante aún, tuvo una relación previa con una mujer llamada Deborah Harley, de 64 años, cuya familia solicitó, y posteriormente retiró, una orden de protección contra él hace aproximadamente 2 años. La retirada, añadió Stephen, se produjo 3 semanas después de un acuerdo financiero cuyos términos permanecen sellados. Ya he hecho algo como esto antes, dije. Eso parece. El caso Harley no llegó lo suficientemente lejos como para generar cargos penales, pero el patrón es consistente. Stephen pasó a la segunda fotografía. Este es el Dr. Alan Briggs. Dirige una consulta psiquiátrica en la zona este de la ciudad. Ha participado como perito en 7 procesos de tutela en los últimos 4 años. Siempre para la parte que solicita la tutela. Nunca para la persona evaluada. Sus honorarios, según registros judiciales, oscilan entre $8.000 y $15.000 por caso. Miré la fotografía. Un hombre de apariencia tranquila, de unos 50 años, captado entrando a un edificio con un maletín de cuero. Marco se reunió con él 2 veces en las últimas 3 semanas, dijo Stephen. Lo tengo registrado entrando y saliendo de la consulta. La segunda visita duró 2 horas y 20 minutos. Colocó la tercera fotografía. Esta es la oficina de Whitmore and Associates, el bufete que mencionó su contador. Marcos entró a esta oficina el 28 de enero. Estuvo dentro 45 minutos. Hizo una breve pausa. Whitmore se especializa en lo que, de forma eufemística, llaman procedimientos de gestión patrimonial para personas mayores. En su sitio web, las solicitudes de tutela figuran como una de sus áreas principales. Me quedé con eso un momento. 28 de enero. La solicitud al despacho de Richard llegó la semana siguiente. Se reunieron. Formalizaron su estrategia, y luego avanzaron hacia mi contador. La cronología era clara. La secuencia, intencional. Estaban construyendo desde afuera hacia adentro. Primero la documentación financiera. Luego la evaluación médica. Después, la solicitud legal. ¿Hay algo más? Pregunté. Una cosa más. Stephen abrió la última página de su informe. Obtuve el historial crediticio de Marcos a través de canales legales. Además de la deuda existente, hay una consulta reciente de hace 6 semanas. Una solicitud de crédito por $240.000. Fue rechazada. Levantó la mirada hacia mí. El propósito declarado en la solicitud era inversión inmobiliaria. Inversión inmobiliaria, con dinero que no tenía. Y al mismo tiempo, se estaba reuniendo con un abogado especializado en litigios patrimoniales y con un psiquiatra experto en testimonios para procesos de tutela. No estaba esperando a que algo ocurriera de forma natural. Estaba planeando fabricar las condiciones. Obtener control legal sobre los intereses de Chloe. Y aprovechar la herencia, antes de que ella tuviera siquiera la oportunidad de recibirla. Gracias, Stephen, dije. Mi voz se mantuvo completamente firme. Me sentí orgullosa de ello. Hay una cosa más que no está en el informe, añadió, y su tono cambió ligeramente.
Ese pequeño cambio que indica que un profesional está a punto de compartir algo que viene de fuera del procedimiento habitual. Ayer me contactó una mujer. Dijo que encontró mi número a través de un colega. Se llama Sophie. Es sobrina de René por un matrimonio anterior, así que prima de Chloe, en cierto modo. Sentí como todo en mí se quedaba completamente inmóvil. Dijo que llevaba 3 semanas decidiendo si debía decir algo. Steven sostuvo mi mirada. Me contó que Marcos la abordó en enero y le pidió que escribiera una declaración de carácter. Lo presentó como un documento por el bienestar familiar. Dijo que la familia estaba preocupada por su lucidez mental y quería crear un registro de apoyo para ayudar a gestionar su cuidado en el futuro. Hizo una pausa leve. Le pidió que describiera incidentes específicos en los que usted pareciera confundida, olvidadiza o desorientada. El silencio en la cocina era absoluto. Ella le dijo que no había presenciado nada de eso, porque no existía nada que describir. Otra pausa. Él le respondió que quizá estaba recordando las cosas de forma distinta a como realmente ocurrieron. Sentí el peso exacto de cada pieza encajando. Sophie no escribió la declaración, continuó Steven, pero cree que al menos 2 personas más sí lo hicieron. No sabe quién es. Asentí lentamente. No estaba reaccionando. Estaba analizando la lógica estructural de todo lo que estaba escuchando. Como cada pieza encajaba con las demás con una precisión inquietante, propia de algo diseñado, no improvisado. Un intento de acceso financiero. Un psiquiatra. Un abogado especializado en litigios patrimoniales. Declaraciones que describen confusión y desorientación. Cada elemento, por separado, podría parecer explicable. Juntos, eran un caso. Un caso fraudulento construido sobre pruebas fabricadas y testimonios comprados, diseñado para despojar a una joven de 19 años de su autonomía legal, para que el hombre que vivía en su apartamento pudiera controlar su herencia. Y en medio de todo eso, mi hija estaba, o bien implicada, o completamente ciega. Aún no sabía cuál de las dos. Y no estaba segura de cuál prefería. Quiero la información de contacto de Sophie, dije. Y quiero que todo este informe, las fotografías, los registros financieros, cada pieza, se transfiera hoy mismo a la oficina de Judith Calewa. Ya está hecho, respondió Steven. Lo estará esperando a las 4. Me levanté y caminé hacia la ventana. El jardín empezaba a mostrar las primeras señales tímidas de febrero. Un solo brote en el rosal más cercano a la casa. Pálido. Inseguro. Pero presente. Víctor había plantado esos rosales hacía 23 años. Él habría sabido qué decir en un momento como este. Siempre sabía qué decir cuando yo estaba en ese punto exacto entre lo que sabía y lo que tenía que hacer con ello. Lo que sabía. Marcos Teal llevaba al menos 4 meses construyendo una estructura legal alrededor de mi nieta. Había falsificado su firma. Había intentado infiltrarse en su historial médico. Había contactado a familiares para obtener testimonios falsos. Había involucrado a un psiquiatra corrupto. Había contratado a un abogado especializado en litigios patrimoniales. Ya había hecho algo así antes. Y habría continuado, si nadie lo detenía. Lo que tenía que hacer. Todo. En el orden correcto. Sin alertarlo de que la mujer que él creía manejable llevaba semanas observándolo, y ahora estaba 3 movimientos por delante. Me giré desde la ventana. Steven, dije, necesito una cosa más de usted. Necesito saber si hay alguna evidencia de que mi hija esté al tanto de lo que él ha estado haciendo en detalle. Steven guardó silencio un momento. Por lo que he observado y por lo que Sophie describió, René parece creer que la familia tiene preocupaciones legítimas sobre su capacidad, y que ella y Marcos están actuando en su mejor interés. Hizo una pausa. No parece estar al tanto, hasta donde puedo determinar, de la participación del psiquiatra ni de los movimientos legales. Otra pausa. No puedo decir si eso se debe a que él la ha mantenido deliberadamente desinformada, o a que ella ha elegido no hacer preguntas cuyas respuestas no quería escuchar. Entendía ambas posibilidades.
Había vivido 42 años con la particular habilidad de René para la ceguera selectiva. Gracias, dije. Ha hecho un trabajo excelente. Cuando se fue, me quedé sentada largo rato en la mesa del comedor, con las fotografías y los documentos extendidos frente a mí. La luz de enero avanzaba lentamente sobre la superficie mientras la tarde se deslizaba hacia la noche. Pensé en Chloé dentro de 3 semanas. Al pie de una escalera. Con un brazo roto. Y una madre que elegiría marcharse. Pensé en lo cerca que había estado de no tener a nadie a quien llamar. Pensé en cómo habría sido si yo hubiera permanecido en silencio una cena de Navidad más. Una explicación más de que estaba exagerando. Un cálculo más sobre el costo de hablar. Reuní los documentos en una pila ordenada, los aseguré con una pinza de mi escritorio y los guardé en la caja fuerte de mi estudio. Luego llamé a Judith y le dije que era momento de empezar a construir la respuesta. Judith me había dicho que fuera paciente. No soy, por naturaleza, una mujer paciente. Pero en 67 años he aprendido a interpretar la paciencia con suficiente convicción como para que la mayoría no note la diferencia. Asistí a mis reuniones del consejo. Cuidé mis rosales. Cené con René 2 veces en febrero y me senté frente a Marcos con una copa de vino y la expresión de una mujer que no nota nada, y sospecha menos. La expresión que había perfeccionado desde el día en que Stephen Carver me dijo que no cambiara mi comportamiento. Marcos, hay que reconocerlo, también interpretaba su papel con convicción. Era atento, amable, considerado. Preguntaba por el hospital, por mi salud, por si el invierno me resultaba difícil. Todas las preguntas que haría un futuro miembro de la familia preocupado. Todas medidas con precisión, lo entendía ahora, no por afecto, sino por evaluación. Cada visita, un inventario silencioso. ¿Cuánto sabía yo? ¿Cuán aguda seguía siendo? Si la estructura que estaba construyendo a mi alrededor, y alrededor de Chloé, seguía pasando desapercibida. No le di nada. Sonreí con amabilidad y hablé de los rosales. Lo que no le dije a nadie fuera de Judith y Stephen, fue que Judith había pasado las últimas 3 semanas moviéndose con discreción y precisión a través de cada mecanismo legal disponible. Las designaciones de beneficiarios de Chloé habían sido revisadas y reforzadas. Se había colocado una alerta de fraude en todas mis cuentas financieras, en cada institución. El documento falsificado de representante médico había sido presentado ante el Consejo Médico Estatal y la Fiscalía del Condado como prueba de falsificación documental. Whitmore and Associates había recibido una notificación legal formal del despacho de Judith. Cualquier solicitud de tutela presentada contra mí o contra Chloé Hargrove sería respondida de inmediato con una contrademanda y una denuncia ante el Colegio de Abogados. Aún no estábamos listas para actuar abiertamente. Pero el terreno estaba preparado. Lo que yo estaba esperando, específicamente, era que Stephen consiguiera registrar la segunda reunión entre Marcos y el Dr. Briggs. La reunión en la que, según la cronología que habíamos construido, debía finalizarse la evaluación psiquiátrica formal. Una vez que ese documento existiera, tendríamos la cadena completa. El abogado. El psiquiatra. El documento falsificado. Las consultas financieras. Tendríamos una conspiración con columna vertebral documental. Faltaban 4 días para esa reunión cuando mi teléfono sonó a las 2:07 de la madrugada. Ya he descrito esa llamada. No voy a repetirla. Lo que sí voy a contarte es lo que ocurrió en los minutos entre colgar y salir por la puerta de mi casa. Porque esos minutos son la parte de esta historia que me pertenece por completo. La parte en la que nadie más estuvo presente. La parte a la que he vuelto una y otra vez en los meses posteriores, examinándola desde todos los ángulos, buscando el punto en el que podría haber actuado distinto. No lo encuentro. Me senté en el borde de la cama durante 60 segundos después de que la voz de Chloé se apagara. 60 segundos de emoción pura, sin filtro. El miedo. La furia. El dolor de una mujer que ha visto que aquello que temía, ocurrió de todos modos. A pesar de todo. A pesar del cuaderno. A pesar de Stephen Carver y sus fotografías. A pesar de la arquitectura legal de Judith. A pesar de todo eso.
Marcos no esperó a que se finalizara la evaluación psiquiátrica. No esperó a que se presentara la demanda legal. Simplemente hizo lo que hacen los hombres como él cuando algo dentro de ellos se desborda. La lastimó. Y René salió de ese hospital y la dejó allí. Me permití esos 60 segundos. Luego me puse de pie. Porque no soy una mujer que se queda sentada cuando hay algo que hacer. Y empecé a moverme con esa precisión particular que nace de saber, de forma absoluta e irreversible, lo que exigen las próximas horas. Llamé a Judith desde el coche. Eran las 2:14 de la madrugada. Contestó al segundo timbrazo, lo que me confirmó que no duerme tan profundamente como aparenta. Ya pasó, dije. La llevó al hospital. Está en urgencias. Tiene el brazo roto. Él le dijo al personal médico que estaba borracha y que se cayó. René se fue con él. Un silencio de exactamente 2 segundos. Judith tiene esa cualidad poco común de procesar malas noticias sin reaccionar de forma audible. Una de las razones por las que la he mantenido cerca durante 22 años. ¿En qué hospital?, preguntó. Centro Médico Hargrove. Otro breve silencio. Por supuesto. Hizo una pausa. Dorothy, escúchame con atención. Cuando entres ahí, entras como su abuela, y como miembro fundadora del consejo de esa institución. No entras como alguien que ha estado investigando a Marcos Teal durante 6 semanas. Esa investigación no existe aún oficialmente. Nos movemos contra él por la mañana, con todo lo que tenemos, a través de los canales adecuados. Esta noche aseguras a Chloe. Te aseguras de que reciba el protocolo médico correcto para un caso de posible violencia doméstica. Te aseguras de que la lesión quede documentada con precisión. Eso es todo lo que esta noche necesita lograr. Lo entiendo, respondí. El resto ocurre al amanecer. Estaré en mi escritorio a las 6. Llámame en cuanto salgas del hospital. Judith. Me incorporé a la autopista, la ciudad oscura y casi vacía a mi alrededor. Quiero que lo arresten antes de que despierte mañana. Si la documentación médica lo respalda, y lo hará, tendré a un fiscal al teléfono a las 7. Su voz era firme. Absoluta. No tendrá una mañana agradable. Conduje el resto del camino en silencio. Quiero que entiendas lo que se siente entrar en un edificio que lleva tu nombre, por una razón como esta. El Centro Médico Hargrove fue construido en un terreno que Víctor y yo compramos en 1987, cuando el barrio se consideraba una elección improbable y todo el mundo tenía una opinión al respecto. Pasé 11 años construyéndolo, de una clínica comunitaria a un hospital completo. He cruzado esas puertas automáticas en tormentas de nieve, en crisis del consejo, y la mañana después del funeral de Víctor, cuando llegué a las 6 porque no sabía qué hacer con un dolor que aún no tenía forma. Nunca las había cruzado así. El área de urgencias estaba iluminada con esa luz particular de hospital a las 2 de la madrugada, fluorescente, implacable, sin el suavizado de la luz del día. Había 3 enfermeras en el puesto, un residente revisando una historia clínica al fondo y 2 camilleros moviendo un carrito de suministros hacia el pasillo. Normal. Funcional. La maquinaria ordinaria de una noche de hospital. Empujé las puertas interiores. Llevaba mi abrigo oscuro, mi pulsera Cartier y la expresión que reservo para los momentos que exigen control absoluto. No ira. No urgencia. Sino esa presencia que comunica, sin necesidad de alzar la voz, que la sala ha cambiado. El residente levantó la vista primero. Luego una de las enfermeras. Y desde el pasillo a mi izquierda, el doctor Raymond Deguis, que caminaba hacia el puesto con una historia en la mano y un café intacto, se detuvo a mitad de paso. Se detuvo por completo. Hace 14 años, Raymond Deguis era un residente brillante al que estaban negando una beca que había ganado, por un conflicto político que consideré profesionalmente inaceptable. Hice 3 llamadas en 2 días, y lo resolví. Nunca lo olvidó. Y, más importante aún, nunca ha fingido olvidarlo. Me miró durante un segundo completo. Luego se volvió hacia el personal y dijo, con esa voz baja que no pide permiso. Despejen el pasillo. Todos a sus puestos. Ahora. Conozco a esta mujer. Ocurrió rápido.
Así funcionan los hospitales. La gente está entrenada para responder a instrucciones claras sin pedir explicaciones. Los camilleros se movieron. El residente dio un paso atrás. Las enfermeras regresaron al puesto. En menos de 30 segundos, el pasillo entre Raymond y yo quedó vacío. Lo cruzó en 8 pasos y se detuvo a menos de 1 metro de mí. Está en el box 4, dijo. Fractura de radio, brazo izquierdo. El mecanismo no coincide con una caída. Ya lo marqué. El médico de guardia estaba a punto de registrarlo como accidental. Su voz era baja. Precisa. Le quité la historia clínica de las manos. Bien, dije. Dorothy. Sostuvo mi mirada. El hombre que la trajo dio una declaración. La madre se fue con él hace aproximadamente 40 minutos. Hizo una pausa. Necesito que me diga cómo quiere manejar esto. Lo observé un instante. La preocupación contenida en su rostro. Los 14 años de confianza profesional. El expediente en su mano, ya marcado de una forma que no se iba a borrar. Documenta todo, dije. Cada hematoma, cada inconsistencia, cada detalle que no encaje con el mecanismo declarado de la lesión. Protocolo completo de violencia doméstica. Quiero que sea tan exhaustivo que nadie pueda interpretarlo de otra manera. Raymond asintió. Y Raymond. Empecé a avanzar hacia el box 4. Nadie habla con la policía hasta que yo la vea. Hice una pausa breve. No porque estemos ocultando nada. Porque quiero estar con ella cuando dé su declaración. Tiene 19 años. Y ha estado sola en este hospital durante 40 minutos. No voy a permitir que sean 41. Se apartó sin decir nada. Abrí la puerta del box 4. Chloe estaba sentada en la camilla, con el brazo inmovilizado, los ojos rojos e hinchados, vestida con una bata de hospital demasiado grande para ella. Levantó la vista cuando entré. Y algo en su rostro, esa tensión contenida de alguien que ha estado haciendo un esfuerzo enorme por no derrumbarse, se rompió por completo. Abuela. Me senté a su lado. Tomé su mano, la que estaba sana, con cuidado. No le dije todo va a estar bien. Porque no estaba bien. Y Chloe es demasiado inteligente para consuelos vacíos. Lo que dije fue lo único que era cierto, y suficiente. Estoy aquí. Y ya sé qué hacer. Chloe dio su declaración a las 3:20 de la madrugada. Una detective llamada Anita Vázquez llegó al box 4 40 minutos después de que llamara a Raymond al pasillo y le dijera que era el momento. Vázquez estaba en sus últimos 30, tranquila, con esa quietud entrenada de alguien que ha estado en muchas habitaciones con muchas mujeres asustadas, y ha aprendido que la paciencia es lo único que realmente las abre. Colocó una pequeña grabadora en la mesa auxiliar, se presentó sin ceremonias, y miró a Chloe con una atención directa, firme. De esas que dicen, te creo. Antes de que hayas dicho una sola palabra. Me senté en la silla junto a la cama y no dije nada. Chloe no necesitaba que hablara. Necesitaba que estuviera ahí. Firme. Visible. Sin agenda. Mientras decía en voz alta, por primera vez, y frente a alguien con autoridad para actuar, lo que había estado ocurriendo en su apartamento durante los últimos 8 meses. Fue precisa. Fue concreta. Dio fechas, lugares, descripciones. Describió la primera vez, un empujón en octubre que se convenció a sí misma de que había sido un accidente. Y cada incidente después. Cada uno un poco más allá que el anterior. Cada uno seguido por una explicación, una disculpa. Y ese mecanismo emocional tan específico que hace que una persona dude de lo que su propio cuerpo acaba de experimentar. Describió la escalera. Describió la mano de él en su espalda. Describió el suelo. El sonido que hizo su brazo. La voz de Marcos diciéndole que se levantara. Y la forma en que su expresión cambió a una actuación perfecta en el momento en que la puerta del vecino se abrió en el pasillo. Describió a su madre llegando al hospital. Sentándose a su lado durante 20 minutos. Y luego levantándose cuando Marcos llamó, y diciendo, no llorando, sino con esa impotencia particular de alguien que no puede sostener 2 necesidades al mismo tiempo. Cariño,
Tengo que irme. Él me necesita ahora mismo. Tú vas a estar bien. Y después, el sonido de los pasos de su madre alejándose por el pasillo. La detective Vázquez tomó notas durante todo el relato. Cuando Chloe terminó, Vázquez la miró un momento y dijo simplemente: «Hiciste lo correcto». Luego me miró a mí. «Señora Hargrove, entiendo que usted tiene documentación adicional relacionada con este individuo». «La tengo», respondí. «Mi abogada la está recopilando en este momento. Tendrá todo antes de las 7 de la mañana». Vázquez asintió. «Necesito hacer algunas llamadas». Se levantó, recogió sus cosas y se detuvo en la puerta. «Señorita Hargrove, la documentación de la fractura, su declaración y las inconsistencias en el informe inicial nos dan base más que suficiente para una detención». Hizo una pausa leve. «Quiero que lo sepa antes de que salga de esta habitación». Chloe la miró. Luego me miró a mí. Y algo detrás de sus ojos, esa tensión agotada de alguien que ha estado sosteniendo una situación imposible en soledad, cedió un poco. «No por completo. Estas cosas no se liberan por completo en una sola noche. Pero lo suficiente como para ser visible». «Gracias», dijo. Vázquez se fue. Yo me quedé. A las 4:15, salí al pasillo y llamé a Judith. Contestó antes de que terminara el primer timbrazo. Eso significaba que había estado despierta, esperando. Lo que significaba, una vez más, que era mejor en esto de lo que admite. «La declaración está hecha», dije. «Vázquez la tiene. Está avanzando hacia una orden de arresto. Necesito todo lo que tenemos. El informe de Steven, los registros de las consultas financieras, el documento falsificado, la notificación a Whitmore. Lo necesito en la fiscalía a las 6:30. «Ya está preparado», respondió Judith. «Estoy en mi escritorio desde las 3. He contactado a David Park, el fiscal adjunto que lleva casos de abuso a personas mayores y violencia doméstica. Está esperando mi llamada a las 6. Hizo una breve pausa. «Dorothy, con lo que tenemos, este no es un caso difícil de procesar. El cargo de violencia doméstica es directo. Los elementos de fraude y conspiración son el tipo de cosas que motivan a los fiscales a dar ejemplo». «Bien», dije. «Quiero que los cargos por fraude avancen al mismo tiempo que la detención por violencia doméstica. No quiero que procese uno sin entender que el otro ya está en marcha». Hubo un breve silencio. «Esa decisión la tomará David, pero transmitiré tu intención». «Judith». Miré el pasillo vacío, las luces fluorescentes constantes sobre mí. La mujer con la que tuvo un acuerdo previo. Deborah Harley. Steven la localizó. ¿Existe la posibilidad de que esté dispuesta a hablar con la fiscalía? La contacté ayer, respondió Judith, con el tono de quien ya anticipó la pregunta. Su reacción inicial fue cautelosa. Es comprensible. Pero está al tanto de lo que ocurre, y su abogado, uno nuevo, ha indicado que podría estar dispuesta a conversar. Haré seguimiento esta mañana. Gracias. Exhalé. Gracias por todo. No me agradezcas todavía, dijo. Ninguna de las dos va a dormir esta noche. Te llamo a las 6. Colgué. Me quedé un momento en el pasillo, sola, de esa forma particular en la que se está solo a las 4 de la mañana en un hospital. Rodeada de las crisis de otras personas. Separada del mundo normal por la luz artificial, el olor a desinfectante y el sonido constante de máquinas haciendo su trabajo en silencio. Luego volví al box 4. Me senté junto a Chloe. Y me quedé. A las 6:47 de la mañana, Marcos Teal fue arrestado en el apartamento que compartía con Chloe. Yo no estaba allí. No necesitaba estarlo. Seguía en el hospital, sentada junto a la cama de mi nieta, cuando Vázquez me envió un mensaje breve. Está bajo custodia. Sin incidentes. Lo leí 2 veces. Dejé el teléfono boca abajo sobre mi rodilla y miré la luz pálida de febrero que empezaba a dibujar el marco de la ventana. Bajo custodia. 8 meses de una joven de 19 años manejando algo que nunca debió haber sido suyo. 4 meses de cuadernos, investigadores y paciencia estratégica.
3 semanas de Judith construyendo una arquitectura legal que él ni siquiera sabía que existía. Y una noche. Un brazo roto. Un pasillo de hospital. Un cirujano que sabía exactamente quién era yo. Bajo custodia. No sentí triunfo. Eso es algo que nadie te dice sobre estos momentos. No se sienten como imaginas cuando estás en medio de la lucha. Se sienten, en silencio. Se sienten como ese cansancio específico que llega después de un esfuerzo sostenido. Y debajo de ese cansancio, algo que no es exactamente alivio, pero se le parece. Chloe estaba dormida. La vi rendirse finalmente al sueño cerca de las 5 de la mañana. La medicación, la descarga emocional y la necesidad biológica del cuerpo imponiéndose a la mente que insistía en mantenerse alerta. Dormida, parecía más joven. Parecía la niña de 8 años que se quedaba dormida en mi sofá con un libro abierto sobre el pecho. Me quedé en la silla y la dejé descansar. René llamó a las 7:12. Vi su nombre en la pantalla y supe, en la fracción de segundo antes de responder, que esa conversación sería una de las más difíciles de nuestros 42 años. No porque fuera una enemiga, sino porque era algo mucho más complejo que eso. Mamá. Su voz estaba tensa. Asustada. Eso me dijo que ya lo sabía. ¿Arrestaron a Marcos? Sí, respondí. Mantuve la voz estable y salí al pasillo para no despertar a Chloe. Lo arrestaron a las 6:47 de esta mañana. ¿Qué hiciste? La pregunta tenía capas. Reconocí acusación, miedo, y el borde de algo que, en otras circunstancias, podría convertirse en dolor. ¿Cómo hiciste esto? Mamá, ¿qué hiciste? Documenté lo que estaba ocurriendo con Chloe y entregué esa documentación a las personas cuya responsabilidad es actuar sobre ello. Me mantuve de espaldas al box 4, mirando hacia el puesto de enfermería. El arresto de esta mañana se basa en la declaración de Chloe, en evidencia médica de una lesión deliberada, y en 4 meses de trabajo de investigación. Hice una pausa. No fabriqué nada, René. Organicé lo que ya era cierto. 4 meses. Silencio. Has estado haciendo esto durante 4 meses, y no me dijiste nada. No, respondí. No te lo dije. ¿Por qué? La palabra salió cortante. Herida. Soy su madre. Tenía derecho a saberlo. La dejaste en este hospital anoche. No elevé la voz. No hacía falta. Me llamó a las 2 de la madrugada con el brazo roto. Tú estabas aquí, y te fuiste. Hubo una pausa. No te dije lo que sabía porque no sabía de qué lado estabas. Hice una pausa breve. Quiero que entiendas que te digo esto sin crueldad, y con total honestidad. No sabía si eras una víctima de su manipulación, o una participante en ella. Y no podía permitirme equivocarme. El silencio que siguió fue el más largo de toda la conversación. No sabía nada de lo legal, dijo finalmente René. Su voz había cambiado. La dureza había desaparecido. Lo que quedaba era algo más pequeño. Más honesto. Él me dijo que la familia estaba preocupada por ti, que tal vez necesitábamos tomar medidas para proteger tus bienes. Lo hizo parecer como si se tratara de cuidarte. Lo sé, respondí. Así es como se presentan estas cosas. Siempre es así. Pensé que la quería. Un sonido que, en otro momento, habría sido llanto. Pero René siempre ha luchado contra el llanto como si fuera algo que no puede permitirse. Pensé que era bueno para ella. Pensé que por fin, se detuvo. Esperé. Pensé que por fin había hecho algo bien, dijo. Bajo, casi inaudible. Y ahí estaba. Debajo de todo. Debajo de la lealtad equivocada, de la ceguera selectiva, de 42 años eligiendo mal. Solo estaba mi hija queriendo, por una vez, haber acertado. René, dije. Chloe está dormida a unos 6 metros de donde estoy. Tiene el brazo roto y pasó la noche dando una declaración a la policía. Hice una pausa. Y lo que necesita ahora, no más adelante, no cuando esto sea más cómodo, es a su madre. No para explicar. No para justificar. Solo para estar aquí. Un silencio largo.
¿Está despierta? Preguntó René. Todavía no. Estaré ahí en 30 minutos. Aquí estaré, respondí. Colgué. Me quedé un momento en el pasillo. Luego volví a entrar, me senté, y esperé a que mi hija encontrara el camino hacia el lado correcto de todo esto. No porque estuviera segura de que lo haría, sino porque en 67 años he aprendido que la distancia entre donde una persona está y donde necesita estar, no siempre es tan grande como parece desde fuera. A veces, las personas solo necesitan que alguien deje la puerta abierta. A las 9:15, Judith llamó con el panorama completo. David Park, el fiscal adjunto, había revisado todo antes de las 8. El cargo por violencia doméstica avanzaba sin complicaciones. Más importante aún, las pruebas de fraude y conspiración, las reuniones de Marcos con el Dr. Briggs, el documento falsificado, las consultas financieras, la conexión con Whitmore, estaban siendo evaluadas para una acusación independiente. Judith mencionó que Park había utilizado 2 veces la expresión interés fiscal. Ella lo describió como una buena señal. Yo lo entendí como una subestimación. Whitmore and Associates, esa misma mañana, había decidido no representar a Marcos en ningún aspecto. Judith no sabía exactamente qué había ocurrido dentro de ese despacho. Pero tenía sus sospechas. Yo también. El Dr. Alan Briggs había recibido una investigación formal del Consejo Médico Estatal sobre sus prácticas como perito. La investigación se había iniciado a raíz de una denuncia presentada, curiosamente a las 6 de la mañana, por 3 abogados que habían estado en el lado contrario de sus testimonios en casos anteriores. Judith no confirmó que hubiera coordinado esas acciones. No hacía falta. Y Deborah Harley, la mujer de hace 2 años cuya orden de protección había sido retirada tras un acuerdo confidencial, había aceptado hablar con la fiscalía. ¿Cómo está Chloe?, preguntó Judith antes de colgar. Durmió 4 horas, respondí. Su madre llegó hace 20 minutos. Aún no hablan. Están en la misma habitación, y ahí es donde empieza todo. ¿Y tú? Miré a través de la pequeña ventana de la puerta. René estaba sentada en la silla que yo había ocupado toda la noche. Chloe estaba despierta ahora, mirando a su madre con una expresión que aún no era perdón, pero tampoco era cierre. La luz de la mañana ya no era tenue. Era plena. Presente. Estoy de pie en un pasillo de hospital que lleva mi nombre, dije. Tengo 67 años, no he dormido, mi café lleva 2 horas frío, y, de alguna manera, todo lo que tenía que pasar hoy, ya pasó. Judith guardó silencio un momento. Vete a casa a dormir, dijo. Yo me encargo del resto. Lo haré, respondí. En un rato. Pero no me moví. Todavía no. Me quedé frente a esa ventana un rato más, observando a mi hija extender la mano y tomar la mano sana de Chloe. Observando a Chloe mirar sus manos entrelazadas, levantar la vista, y decir algo que no pude oír a través del vidrio. Y pensé en los 40 años que pasé construyendo algo destinado a sobrevivirme. Los pasillos. El fondo. El nombre sobre la puerta. Todo construido sobre la convicción de que lo que haces con disciplina, cuidado y la negativa a aceptar un no, termina convirtiéndose en aquello que protege lo que más importa. Yo había construido el hospital. Y anoche, el hospital me ayudó a proteger a Chloe. A Víctor le habría gustado esa simetría. Siempre apreciaba cuando las cosas se resolvían así. No como un accidente, sino como una lógica larga que finalmente se completa. Apoyé la mano contra el vidrio de la puerta por un instante. Sin una razón que pudiera explicar. Y con todas las razones que no necesitan explicación. Luego fui a buscar café que no estuviera frío. 3 meses no es mucho tiempo. No es suficiente para deshacer 8 meses de algo que nunca debió ocurrir. No es suficiente para reconstruir lo que alguien pierde cuando la primera persona que debía protegerla, se da la vuelta y se va por un pasillo de hospital. No es suficiente, siendo honesta, para la mayor parte de lo que aún tiene que reconstruirse entre mi hija y mi nieta. El trabajo real. El trabajo lento. Ese que no se resuelve en una sola conversación ni en un solo gesto, sino que se construye con cuidado,
con el tiempo. Yo lo sé. Chloe lo sabe. Y René, para su mérito, está empezando a entenderlo también. Pero 3 meses sí son suficientes para algunas cosas. Y en 67 años he aprendido a prestar atención a lo que el tiempo que tienes realmente contiene, en lugar de medirlo contra el tiempo que desearías tener. Marcos Teal se declaró culpable del cargo de violencia doméstica en la segunda semana de marzo. Su abogado, no Whitmore, que había rechazado el caso por completo, sino uno más joven, con menos que perder, aparentemente le aconsejó que impugnar la evidencia médica y la declaración grabada de Chloe no era una estrategia viable. Los cargos por fraude y conspiración seguían avanzando en fase de investigación, con la fiscalía construyendo el caso de forma metódica. Deborah Harley dio una declaración completa. El Dr. Briggs renunció a su certificación como perito mientras avanzaba la investigación del Consejo Médico. Y el rastro financiero, una vez documentado por Stephen Carver, era el tipo de cosa que no sobrevive al escrutinio de un fiscal. No volvería a ser un problema. Ni para Chloe. Ni para nadie más. Lo anoté en mi cuaderno de cuero la mañana en que se confirmó. Escribí la fecha. Y lo cerré. Luego lo guardé en el cajón de mi mesa de noche, donde ha permanecido. Algunos registros se conservan. Otros se conservan de otra manera. No en un lugar al que vuelves constantemente, sino en uno que simplemente existe, en silencio, como prueba de que algo ocurrió, fue manejado y terminó. Chloe volvió a clases en la segunda semana de febrero. Había faltado 3 semanas. Una ausencia considerable en un programa de medicina que no se detiene por emergencias personales. Y regresó a una conversación con su asesora académica que exigía, entre otras cosas, explicar lo ocurrido con palabras que aún no había dicho en voz alta en un contexto institucional. Me llamó la noche anterior a esa reunión. No sé cómo hablar de esto sin que se convierta en lo que me define, dijo. No quiero ser la chica a la que le pasó esto. Quiero ser la persona que estaba intentando llegar a ser. No son cosas excluyentes, respondí. Puede ser ambas. Hice una pausa. Lo que te pasó forma parte de tu historia. No es el resumen de ella. Silencio. ¿Cómo se hace eso? Preguntó. ¿Hablar de cosas difíciles sin dejar que ocupen más espacio del que merecen? Práctica, dije. Y una creencia genuina de que las cosas difíciles no son lo más interesante de ti. No son lo más importante de ti. Son solo las cosas que, durante un tiempo, exigieron más de ti. Se quedó en silencio un momento. Quiero ser una buena médica, dijo. Creo que ahora entiendo cosas que antes no habría entendido, sobre la paciencia, sobre por qué la gente se queda en situaciones que, desde fuera, parecen decisiones obvias. Ese entendimiento, le dije, te convertirá en una médica extraordinaria. Hice una pausa. No hará que el precio de obtenerlo sea justo, pero sí hará que tenga sentido. Aprobó sus exámenes de recuperación en la primera semana de marzo. Me llamó después y dijo simplemente: lo logré, abuela. Y el sonido de esas 2 palabras, el orgullo limpio, sin complicaciones, de alguien que ha vuelto a lo que está destinado a hacer, valía mucho más que las noches sin dormir, el café frío y cada hora que pasé en ese pasillo de hospital. René está en terapia. Me lo dijo una tarde de sábado, a finales de febrero, tomando café en mi mesa de la cocina. La misma mesa donde Stephen Carver había extendido sus fotografías 3 meses antes, y que desde entonces había vuelto a ser solo una mesa. Lo dijo sin rodeos. De esa manera directa que a veces encuentra cuando ha pensado algo el tiempo suficiente como para estar segura. Empecé a ver a alguien, dijo. Una terapeuta. 2 veces por semana. Le serví más café. Y no cometí el error de responder demasiado. He estado pensando en el patrón, continuó. No solo en Marcos. El patrón. Todos ellos. Giró la taza entre sus manos. ¿Por qué sigo eligiendo a personas que necesitan que yo sea menos de lo que soy, para poder sentirse suficientes? Hizo una pausa. He estado pensando en lo que dijiste, sobre no saber de qué lado estaba. René. No, me interrumpió.
Tenías razón al pensarlo. Levantó la vista hacia mí. Esa mirada que a veces aparece en su rostro, heredada de Víctor, que atraviesa todo y llega directo a la verdad. Elegí su comodidad por encima de su seguridad. Otra pausa. Esa noche en el hospital, elegí lo fácil en lugar de lo correcto. Respiró. He estado intentando entender cómo alguien hace eso, porque no puedo arreglarlo si no lo entiendo. La miré. Las líneas en su rostro que no estaban hace 10 años. La inteligencia en sus ojos, siempre presente, siempre infrautilizada. Y ese tipo de valentía tan específico que implica mirar de frente lo peor que uno ha hecho. El hecho de que estés intentando entenderlo, dije, ya es diferente a antes. Asintió. No dijo nada más. Y yo tampoco insistí. Algunas conversaciones terminan exactamente donde deben. Y ese era el lugar correcto. Ella y Chloe no están arregladas. Están en proceso de reparación. Y eso es algo completamente distinto. Más lento. Menos seguro. Y más honesto que lo que sugiere la palabra arreglar. Chloe ve a su madre los domingos por la tarde. Las visitas aún no son largas. Pero son constantes. Y la constancia es donde empieza todo lo que realmente perdura. El primer sábado de abril, estaba en el jardín cuando escuché abrirse la verja. Los rosales estaban en flor. Las primeras flores reales de la temporada. Las rosas rosa pálido que Víctor plantó junto al muro sur porque decía que captaban la luz de la mañana mejor que cualquier otra cosa que hubiera visto. Yo estaba de pie con mi café, aún en bata, sin hacer nada en particular, salvo estar presente en un lugar que siempre ha sido bueno para eso. Cuando la verja se abrió y Chloe entró con un libro de medicina bajo un brazo y una bolsa de papel de la panadería de la esquina en la otra mano. Llevaba su vieja sudadera de la universidad. El cabello recogido. Sin ningún esfuerzo especial por arreglarse. Se veía completamente como ella misma. La versión de sí misma que existía antes de Marcos, y que seguirá existiendo mucho después de él. Traje croissants, dijo. Y tengo una pregunta sobre el plexo braquial que mi profesor explicó de una forma que no tenía ningún sentido. La miré. A mi nieta. La joven de 19 años más brillante que he conocido. De pie en mi jardín un sábado por la mañana, con croissants y una duda de neurología. Exactamente como debía ser. Los croissants te ganan una explicación completa, dije. Entra. Nos sentamos en la mesa de la cocina durante 2 horas. Se comió sus 2 croissants, y la mayoría de los míos. Le dibujé un esquema en el reverso de un recibo del supermercado. Le tomó una foto y se la envió a 3 compañeros sin preguntar, algo que siempre ha hecho y que nunca he corregido, porque implica, correctamente, que se mueve por el mundo asumiendo que lo que tiene vale la pena compartir. Cuando finalmente se levantó para irse, se detuvo en la puerta de la cocina. «Abuela». Se giró. Y su expresión tenía esa cualidad particular que aparece cuando está a punto de decir algo que lleva tiempo construyendo. He estado pensando en lo que dijo el doctor Ellis esa noche. Despejen el lugar. Yo conozco a esta mujer. Hizo una pausa. Antes pensaba que era por, no sé, tu reputación, tu nombre en el edificio. Otra pausa. Pero creo que era otra cosa. Creo que era por el tipo de persona que ha sido para los demás durante 40 años. Eso es lo que él reconoció. La miré un momento. Creo, dije con cuidado, que vas a ser una médica extraordinaria. Lo sé, respondió, sin falsa modestia. La respuesta correcta. Luego sonrió. La sonrisa de verdad. La de Víctor. La que siempre hacía que todo en una habitación pareciera un poco más manejable. Y salió por la puerta, bajó el sendero y cruzó la verja. Me quedé en la cocina, escuchando sus pasos hasta que desaparecieron. Luego miré el jardín. El muro sur, donde las rosas florecían como siempre en abril. La luz de la mañana sobre los pétalos rosados. La belleza cotidiana, extraordinaria, de un día que no tenía nada más dramático que croissants, neurología, y la voz de mi nieta. Víctor solía decir que sabes que algo valió la pena luchar por ello, por cómo se siente cuando la lucha termina.